Muy bien, pues vamos con la sesión 4, la última de esta mañana y de hoy. Lleva por título Confianza en el ecosistema digital, inteligencia artificial e identidad, entiendo que digital, como los próximos objetivos. Y va a moderar la mesa José Manuel Rodríguez, nuestro periodista de Europa Press. Entonces, nada, te paso los trastos y adelante, tuya la mesa. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí y a la organización del evento por habernos invitado y pensar en nosotros para hablar de un tema tan actual, ¿no?, como es la confianza en lo digital, ¿no? Venimos de unos años en los que la frontera de lo que creíamos posible se ha desplazado mucho, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ir todos, ¿no?, con un QR en el bolsillo para poder salir de un país o incluso para entrar en eventos como este, ¿no? Y casualmente vamos a hablar ahora de cómo se regulan estos aspectos en futuro, pero en realidad ya son parte de nuestro presente. Por ello tengo a mi derecha a Nacho Alamillo, director general de Astrea, la infopista jurídica, una consultora especializada en firma electrónica y criptografía, y es asesor senior de NILAB y Chief Trust Office, que es un cargo que no me atrevo a traducir, la verdad, en Alastria Blockchain Ecosystem. A mi izquierda está Richard Benjamin, el jefe de inteligencia artificial y estrategia de datos en Telefónica. Aparte de su trayectoria profesional, déjame destacar que recientemente no ha escrito un libro, sino dos. Por un lado, A Data Driven Company, 21 Lessons from Large Organizations to Create Value from A, y El algoritmo y yo, que ha escrito junto con otra de nuestras ponentes, Idoia Salazar. Idoia preside Odiseya, que es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, del que son parte pues, una buena lista de las mayores empresas de este país, instituciones académicas y de la sociedad civil. Además es profesora e investigadora en el CEU San Pablo, integrante de la Junta Asesora para la Inteligencia Artificial del Gobierno y experta en el Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Como he presentado primero a Nacho, pues si os parece vamos a empezar con Idoia y Richard para hablar un poco de qué iniciativas está habiendo para regular la inteligencia artificial y un poco en qué punto está la cuestión ahora mismo. Por favor, Richard. Muy bien. ¿Podemos poner la transparencia? A ver si funciona. Bueno, hoy en día, primero buenos días, encantado de estar aquí. Hoy en día, en ningún sitio del mundo hay una regulación de inteligencia artificial, ¿vale? Todavía no existen. Hay muchos gobiernos que lo están comentando, pero hasta la fecha de hoy todavía no hay nada que está en vigor, ¿no? Lo que sí ha hecho es la Comisión Europea en abril de este año es hacer una propuesta de una regulación de inteligencia artificial que ahora está en el Parlamento Europeo y que se están discutiendo con los Estados miembros para ver pues si siga así o si va a cambiar, ¿vale? Pero la propuesta en general es lo siguiente, les voy a explicar un poco para luego pues, poder debatirlo, ¿no? Arriba de todo hay algunos usos de inteligencia artificial que estarán prohibidos, ¿no? O sea, no se puede usar la tecnología para estas cosas, ¿no? Esto es, por ejemplo, el sistema de manipular, ¿no? Con intención a personas para que cambien ¿no? Para hacer daño. Esto está prohibido. También en un sistema de lo que llaman social scoring, que como por ejemplo lo tienen ahora en China, ¿no? Que cada ciudadano tiene basado en su comportamiento que están observando con cámaras y con otros tipos de datos, están dando un scoring y si te portas mal, pues a lo mejor no puedes entrar, ¿no? En una universidad pública, porque te quitan puntos, ¿no? Esto en Europa estará prohibido. Luego hay algunos usos de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no? Esto sí se puede hacer, pero necesitan unos requisitos muy estrictos para poder usarlos en el mercado, ¿no? Hay varios que tienen que ver con la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno no puede usar esas tecnologías para ejecución de la ley, pero luego hay unos también que tienen que ver con muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, si contratas a personas usando inteligencia artificial, pues esto es un sistema que está regulado. Antes tienes que chequear si los datos están bien, hay que registrar el sistema en un sitio, tiene que haber trazabilidad y un montón de cosas más, ¿no?
Aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿no? Acceso a servicios esenciales, aunque sean públicos o privados, pues también está regulado. Y luego también están otra vez los temas de la ley, ¿no? Como pues el tema de migración, pedir asilo, todas esas cosas pues están regulados. Se puede usar, pero están con regulación. Después hay aplicaciones que tienen medio riesgo, que no están reguladas, pero sí hay una obligación de transparencia. Entonces, si alguien quiere, ¿no?, una entrevista por Skype o por vídeo, ¿no?, te quieren analizar, ¿no?, tu cara para ver qué emociones o si estás concentrado o si estás distraído, pues eso no se puede hacer sin avisar. Si habláis con una máquina, un chatbot, ¿no?, y hay posibilidad de confundirse, que estamos hablando con una máquina o una persona, pues hay que avisar. Son obligaciones de transparencia. Si quieres hacer un deepfake, ¿no?, un vídeo, ¿no?, donde pones tu cara sobre el cuerpo de otra persona y tú puedes, ¿no?, hablar como si fueras Pedro Sánchez, pues también tienes la obligación de ser transparente, que es un deepfake, ¿vale? Y luego hay un montón de aplicaciones que no tienen regulación, ¿no?, que es la gran mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Pues eso es el marco. Está basado en el uso de la inteligencia artificial. No se regula la tecnología en sí, sino depende del uso para qué lo quieres hacer. Y después hay un tema que está fuera de esta regulación, es todo el ámbito militar, defensa, ¿no?, y muchas cosas de seguridad nacional también están aquí fuera, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que dicen, uy, esto es mucha regulación, demasiado. Luego hay muchas organizaciones, digamos, de NGOs, ¿no?, que dicen que uy, esto es una regulación muy floja, hay que ser mucho más duro. Y luego hay que dicen que oye, está bien la regulación, pero hay un montón de agujeros, ¿no?, que aunque debería estar regulado, pues siempre hay una manera de hacerlo, ¿no?, porque no está aquí explícitamente mencionado, ¿vale? Pues esto es el contexto. Tardará todavía por lo menos 2 años en estar en vigor, ¿no? Y una vez que esté en vigor, igual con la GDPR, hay 2 años para prepararse, ¿no?, para las empresas. O sea, no lo vamos a ver antes de 24 o en 2025. No sé si quieres añadir algo ya. Sí, que probablemente a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando cuando pasen esos 4 años ya se ha pasado de moda y tenemos otros casos de uso. Como comentaba Richard, esta legislación está basada en casos de uso concretos, lo que significa que en función del impacto que vaya teniendo los diferentes casos de uso que se van previendo, pues lo regulamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente en los próximos años vamos a ver un crecimiento brutal del uso de la inteligencia artificial en empresas y organizaciones, lo que va a suponer un crecimiento exponencial de nuevos casos de uso que ni siquiera se han previsto posiblemente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que durante estos 2 años que vayamos teniendo, mientras en la Comisión Europea van debatiendo esta ley, van a tener que hacer modificaciones tras modificaciones tras modificaciones para poder ir ajustando una legislación que de por sí suele ser bastante, la ley siempre suele ser bastante difícil de mover. Entonces, realmente, yo creo que hará falta un cambio de concepto. Habrá que hacer una regulación de tal manera que los nuevos casos de uso tengan cabida, porque si no, realmente, cuando llegue a entrar en vigor real, dentro de 4 años, muy posiblemente, pues haga falta otro tipo de mecanismos más allá de la legislación para poder sobrellevar una industria sana de la inteligencia artificial. Y por eso, pues actualmente estamos haciendo otra serie de acciones que puedan complementar esa legislación. Por un lado, se están creando muchos códigos éticos, ya no solamente a nivel internacional, sino también en las empresas que están usando la inteligencia artificial, aunque solo sea por opinión pública, ahora por la presión de las redes sociales o de cara al público en general, sí que se están generando, y no solamente en empresas de telecomunicaciones, sino toda empresa susceptible de usar la inteligencia artificial, es decir, casi todo el mundo deberían realmente tener estos códigos éticos específicos reales y realistas en el uso responsable de la inteligencia artificial. No declaración de intenciones, sino realmente
eficientes. Y también con este objetivo, pues también se están haciendo empresas, también nosotros en Odisea estamos en ello, creando pues ciertas certificaciones, auditoría algorítmica, este tipo de cuestiones que complementen y den agilidad a la industria, de manera que ya se empieza a vigilar desde el diseño al algoritmo de inteligencia artificial durante y el impacto posterior, de manera que con esas certificaciones, con esas auditorías algorítmicas, pues vayan complementando el proceso de legislación, y entre la presión de la opinión pública, las auditorías algorítmicas y la labor de observatorios como el nuestro y otro tipo de asociaciones, pues esperemos que conseguir el objetivo, que es impulsar la inteligencia artificial, que es un sí o sí, no es opcional, realmente trae una cantidad de ventajas inmensas y no es una opción no usarlo, pero hacerlo de una manera pues responsable. Aquí la labor la tenemos todos, no solamente el Gobierno con la legislación, que realmente pues tiene un elemento importante, un juego importante, un protagonista importante en esta historia, sino también organizaciones privadas, empresas, pues estas empresas de auditoría y la presión pública, y pues yo creo que es un cúmulo de muchos actores los que finalmente pues darán lugar a pues un crecimiento sostenible en esta tecnología. Muchas gracias, Idoia y Richard. Y Nacho, la parte de identidad. Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para venir a contribuir. Realmente la mesa es especial porque estamos mezclando dos dominios que aparentemente son muy diferentes, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial por una parte, hablamos de identidad digital por otra. Lo cierto es que hay una mayor conexión de la que parece entre estos dos conceptos. Realmente lo que estamos viendo y de cara a la futura regulación de identificación electrónica y de identidad digital, que son conceptos parecidos pero no idénticos, y donde la Comisión Europea acaba de presentar el 3 de junio un borrador de reglamento que llamamos cariñosamente eIDAS 2, que realmente apuesta por crear un marco europeo de identidad digital. Lo que vamos a ver es que realmente en ese espacio hay una conexión muy fuerte entre las técnicas que utilizamos para garantizar pues, que Nacho Alamillo es quien dice ser, ¿no? Que en este caso pues, tengo un proveedor de identidad que me ha presentado de forma fiable, y por otra parte pues, que podamos realmente utilizar estas técnicas con garantías. Entonces eso se basa al final en una regulación. ¿Dónde viene un poco o dónde estamos, en qué punto de evolución estamos ahora mismo en el espacio de identidad digital? Pues básicamente, si miramos los últimos 30 años, lo que hemos ido es construyendo sistemas basados en tecnologías criptográficas, esencialmente, que tenemos ampliamente implementados. Seguramente todos ustedes utilizan certificados de firma electrónica para identificarse frente a la administración pública, pero también muchos de ustedes utilizan sistemas como clave, y muchos más utilizan sistemas en el móvil donde realmente ya tenemos sistemas de identificación que utilizan factores múltiples de autenticación. Aquí ha entrado la biometría y aquí empieza a haber una conexión ya con el mundo de la inteligencia artificial con mucha fuerza. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo de la banca, los medios de identificación que utilizamos para hacer pagos utilizan ya múltiples factores de autenticación, donde típicamente un factor es algo producido por el teléfono móvil, y uno de esos factores en particular acaba siendo una verificación biométrica del rostro, por ejemplo, en el caso de Apple, cosa que, por cierto, es uno de esos usos maravillosos de la inteligencia artificial cuando la utilizamos para hacer verificación biométrica. Y aquí hemos encontrado un camino hacia adelante que puede realmente incrementar mucho las garantías de los ciudadanos y de las empresas, cuando realmente pues, necesitamos verificar que alguien es quien dice ser, pero al mismo tiempo hemos entrado en un espacio un poco peligroso, porque realmente el tipo de técnicas de seguridad que necesitamos para determinar la identidad de una persona, la identidad física, la de la unidad de base de carbono, que ahora mismo está hablando, pues nos lleva a esos usos peligrosos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día todos los tratamientos biométricos serios han saltado desde un mundo en el que hacíamos, por ejemplo, geometría facial, a un mundo en el que entrenamos algoritmos para reconocer personas. Y esto se ha implantado en España, esto se utiliza. Cuando hablamos de blanqueo de capitales, hablamos de abrir cuentas bancarias, hablamos de identificar personas, y de hecho el ejemplo lo he visto en la transparencia anterior. Estamos hablando de que hacemos tratamientos biométricos que utilizan técnicas de inteligencia artificial que podrían estar plagadas de problemas. Eso significa que hay una conexión fuerte entre la identidad de los humanos y las técnicas de inteligencia artificial que utilizamos para reconocer que ese humano se proyecta al mundo digital con un mecanismo de identidad digital que le permite operar. Este es un tema inexplorado porque se está utilizando, pero regulatoriamente está inexplorado
y nos empieza a generar tensiones. Por ejemplo, existen ya resoluciones de las autoridades de protección de datos que ponen límites a las identificaciones biométricas que queramos realizar de las personas físicas que se quieren relacionar con las administraciones. Ahí hemos visto, por ejemplo, el caso de las universidades públicas en el proctoring, que además generó un debate, ¿no?, con Lorenzo Cotino, por ejemplo, muy interesante, un colega de Odisella. Pero también nos está pasando lo mismo en otros dominios. Y, de hecho, la Agencia de Protección de Datos ha informado sistemáticamente en contra de todos los instrumentos que se han propuesto, incluido el decreto del Gobierno para poder emitir certificados de firma electrónica a distancia con biometría, precisamente porque opina que no se está enfocando el debate adecuadamente, que para empezar necesitaríamos una norma con rango de ley formal donde estuvieran las garantías, ¿no?, y los controles que se tienen que aplicar. Bueno, pues esto es una dimensión muy potente de una zona de fricción muy grande entre identidad digital e inteligencia artificial, pero no es la única. Seguramente en el futuro veremos, por una parte, el reglamento eIDAS 2 avanzando hacia cuáles son las medidas, las garantías que tenemos que poner para hacer identificación remota, y eso incluye biometría. También veremos lo mismo en blanqueo capitales con una propuesta ya presentada de un futuro reglamento europeo de blanqueo capitales. Pero, como digo, esto casi es la parte fácil. Donde está explotando el problema ahora mismo cuando hablamos de identidad digital, y me lo he encontrado yo como coordinador del grupo de trabajo número 1 del Comité Técnico Conjunto entre el CEN y el CENLEC sobre identidad digital descentralizada, que coordino, y donde hemos propuesto un estándar europeo sobre identidad digital descentralizada, es cuando vamos más allá de la identidad de las personas físicas o de las personas jurídicas y entramos en la identidad de, por ejemplo, los agentes autónomos, los agentes inteligentes. En el primer borrador del documento de política de la Comisión Europea sobre el reglamento eIDAS 2 se planteó directamente la posibilidad de crear sistemas de identificación electrónica de los agentes autónomos. Eso cayó, nunca ha llegado a aparecer, y cuando hemos abierto este debate a nivel técnico en los foros de normalización han saltado chispas hasta el punto que no está claro que podamos llegar a hacer un estándar en el cual podamos identificar a un vehículo autónomo asociado a la identidad de una persona que es su controlador o su propietario. Entonces, ahora mismo estamos en unos debates que son muy interesantes, pero que realmente necesitan de la contribución de múltiples expertos, y creo que aquí es verdad que tenemos dos áreas de fricción entre identidad y firma electrónica también, ¿no?, la actuación de las personas y los agentes y la inteligencia artificial que hay que explorar. Yo creo que el primer tema que dices, ¿no?, si usas la inteligencia artificial para la identificación, ¿no?, esto, pues si lo haces con reconocimiento facial, obviamente entra, ¿no?, en la regulación, ¿no?, sería regulado. Pero aparte de eso, hay otro tema, ¿no?, porque esa tecnología no es 100%, ¿no? O sea, obviamente tú tienes derecho a identificarte, pero siempre falla en un porcentaje pequeño. Eso quiere decir que no te puedes autentificar, mientras que sí eres la persona correcta, ¿no? Y eso tiene que ser tratado. Y luego esa tecnología también tiene otra precisión según lo que estamos viendo, ¿no?, la raza de una persona. O sea, mujer, digamos, hombre blanco, tiene un ratio, o sea, si abrimos el teléfono, ¿no?, con reconocimiento facial, sigue funcionando mejor para hombres blancos que para mujeres de color, ¿no? Y eso también es una decisión que como sociedad se acepta o no, ¿no? Pero no tiene que ser algo que simplemente se hace, ¿no? Hay que tomar la decisión antes. Entonces hay varios aspectos, ¿no?, éticos que tienen que ver con usando esa tecnología para la identificación, ¿no?, que también es un tema. Yo creo que estamos ahora en un momento también muy incipiente de estos desarrollos, y es cuando nos empezamos a dar cuenta de los desarrollos de inteligencia artificial aplicados a la identidad digital, por ejemplo, y yo creo que sí que nos estamos dando cuenta, es lo que he comentado antes, de lo perjudicial que puede ser si realmente no tenemos un control. Eso ha pasado, el tema de los sesgos que estaba comentando Richard, ha pasado mucho, ha pasado en temas raciales, ha pasado en temas de discriminación por sexo, ha pasado en temas por discriminación del lugar en el que vives, por ejemplo, por códigos postales, de si vives en un sitio más asociado a un barrio más pobre, ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que nos vamos dando cuenta, a medida que lo vamos usando, ese tipo de sesgos, ya somos cada vez más conscientes de que si no tenemos cuidado con esta tecnología y si no intentamos prever esos problemas, pues pueden dar lugar a problemáticas reales, un impacto negativo. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy incipiente en que afortunadamente nos estamos dando cuenta de esas cuestiones y que hay que intentar
solucionarlas, que ya se está intentando solucionar, no que hay que ya se está mucha investigación, hay muchísima investigación en muchos foros, y yo creo que incluso se está usando inteligencia artificial para prevenir sesgos en la inteligencia artificial y también humanos. Yo creo que cada vez somos más conscientes también a nivel europeo de esa necesidad de crear balance entre el humano y la máquina para prevenir esa serie de cuestiones, y a medida que avance la tecnología, la verdad es que puede ser, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado con ella, pero puede ser útil para acabar haciendo, pues está claro que van a ir de la mano, yo creo, tendrá mucho que ver. Si me permite responder a los dos, yo estoy de acuerdo, y de hecho hay una cosa pues que cuando empiezas a arañar este mundo te das cuenta. El problema no está tanto en la tecnología, sino cómo se utiliza la tecnología. Por ejemplo, hay un debate abierto en el uso de inteligencia artificial combinada con biometría, que es el state of the art actualmente, que es quién debe tener la información biométrica. Entonces, claro, no es lo mismo, no es tan agresivo un sistema, por ejemplo, donde un biometric reference, ¿no? Una representación biométrica tuya, la posees tú en exclusiva bajo tu control exclusivo, que cuando eso está centralizado en una base de datos controlada por alguien. De hecho, en Estados Unidos que hay un modelo de protección de datos diferente al nuestro, no diría que no existe, pero es un modelo diferente. Es verdad que se han desarrollado negocios alrededor de la identidad donde existen comprobaciones uno a muchos, donde efectivamente aparecen identificaciones nuevas. Ese es uno de los usos que en principio debería estar prohibido completamente, ¿no? La identificación, digamos, sin ninguna garantía y la centralización de esa información. Pero es verdad que yo, por ejemplo, me siento más confortable cuando utilizo mi propio rostro como un elemento, un factor de autenticación, donde ese biometric reference lo tengo yo en exclusiva, pues no me genera tanta angustia, no me genera tanto problema como cuando me imagino que alguien puede escanear toda la red, ¿no? Para obtener toda la información e identificarme, ¿no? Singularizarme. Por tanto, es verdad que hay un debate de política pública por debajo, no es tanto solo cómo resolvemos las cuestiones de inteligencia artificial, cómo evitamos sesgos, cómo entrenamos mejor las máquinas, cómo controlamos mediante auditorías efectivamente algorítmicas que esto funciona como se supone que funciona, ¿vale? Si fuéramos otros ámbitos entraríamos en, además, cuestiones de explicabilidad más propias del procedimiento administrativo. Es también una cuestión de cómo gobernamos el sistema de identificación. La Unión Europea, en el reglamento eIDAS 2, lo que ha dicho básicamente es que el sistema de identidad que tendrán los ciudadanos, de identidad digital que deben tener los ciudadanos europeos, se ubica a medio camino entre el modelo chino, de alta centralización, alto nivel de identificación y social credit para los ciudadanos, lo cual me parece a mí una disfunción absoluta, ¿no? O sea, es una especie de distopía, y el modelo norteamericano, donde realmente pues, existe un modelo de consumer privacy, en el cual cuando tú divulgas datos, pues la gente, dentro de unos límites, los puede utilizar. Entonces, entre un modelo y otro, a nivel de identidad, la Comisión Europea propone situar la Unión Europea, diciendo, mire, usted podrá tener una cartera de identidad digital, donde tendrá, con el aval de los gobiernos, sus datos básicos de identidad. Puede que aquí, para autenticar, pongamos biometría, en este sentido de controlada por el ciudadano, y a partir de aquí usted puede autenticarse frente a quien quiera. Y además aprovechamos para ponerles barreras a los terceros para que no puedan colectar tantos datos. Esa es una visión muy interesante, pero es verdad que hace falta que más gente trabaje en ella, porque de momento, cuando uno mira el reglamento, no lo ve, no se ve esa idea de cómo es la autenticación, cuánta biometría vamos a poner, quién va a controlar las técnicas de inteligencia artificial que realmente se utilizan para sustentar esto. Es decir, esa idea de la confianza del sistema, al final, implica que por debajo alguien gobierna, hay un modelo de gobernanza en el cual se controlan las cosas. Eso, eIDAS 2 tiene una visión muy ambiciosa, realmente diciendo a los gobiernos que deben emitir estos wallets y que además tienen que ver estas técnicas, pero es cierto que los que estáis más en el ámbito de la inteligencia artificial, yo creo que tenéis que contribuir a este proceso para que el resultado sea bueno y no generemos, bajo la apariencia de algo bueno, pues algo problemático. Claramente. Hay otra cuestión curiosa que has comentado antes respecto a la identidad de los chaputs. De los agentes autónomos, claro. De los agentes. Esa es otra cuestión que a lo mejor, si os parece, podríamos comentar. Yo creo que a más de uno le habrá extrañado, ¿no? Estamos dándole identidad a una... ¿Se trata de darle identidad digital a una máquina? Claramente. Claramente. Claro, por supuesto. En ese sentido, pues bueno, le estamos dando un derecho a la máquina. Bueno, yo no sé si Richard quiere dar su particular visión sobre esto y luego yo diría alguna cosa. Yo también. Bueno, yo creo que al final, ¿cuándo necesitarían, ¿no?, las máquinas una integridad? Eso quiere decir que hacen algo que
es muy distinto de lo que está ocurriendo hoy, porque hasta la fecha no ha sido necesario, ¿no? Entonces, o sea, hasta que tú con tu perro o tu hijo, tú eres responsable de tu hijo o tu perro, pero no lo controlas, se puede hacer cosas autónomas, ¿no? Pero está muy claro quién es el responsable. Si tienes... hay un caso cuando yo veo que podría haber una discusión, ¿no? si lo hay que tener. Yo creo que la Comisión Europea no dijo que al final no, pero si tienes un sistema de inteligencia artificial que ha aprendido y luego lo lanzas al mercado y una vez en el mercado sigue aprendiendo sin control, sin intervención humana, entonces ese sistema nadie sabe qué va a hacer. Obviamente hasta cierto punto sí, pero si nunca hay un control, ¿no? de qué va a ser, porque normalmente si hay un sistema, pues cada vez se reentrena, hay personas que lo hacen y luego se lanza una nueva versión, ¿no? Pero también está controlado. Si hay un sistema que lo hace solo, entonces ya no sabes exactamente qué puede ocurrir, ¿no? Entonces para esa parte a lo mejor se necesita una entidad, porque al final es esa máquina que está haciendo cosas por sí mismo, ¿no? Y hay otra ocasión que he visto que se puede hacer, que tiene que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Con la automatización. Entonces, si cada vez más trabajo, ¿no? se automatiza, o las tareas, al final para mantener la misma productividad, no hace falta tantas personas. Entonces, introduce el concepto de impuestos, ¿no? para robots. O sea, para cada 10 personas que sustituyes por una máquina, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces hay una idea que en vez de que la empresa, ¿no? lo pague, ese robot, ¿no? que va acumulando dinero cada año, un tipo de impuesto, y que si hay que indemnizar a personas o porque si quedan sin trabajo, pues es ese robot, ¿no? que con el trabajo que ha hecho, en el impuesto que ha pagado o ha acumulado en los años, pues puede pagar, ¿no? Puede pagar el futuro sistema de prestaciones sociales. Esas son las dos cosas que yo he visto que se pueden ser objeto de debate. Efectivamente. Sí, la verdad es que hay una barbaridad. A mí me extraña, seguro que a vosotros también, estar hablando de derechos de los robots, en vez de andar pensando también en nuestros propios derechos, ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de ética de la inteligencia artificial y deberíamos hablar de ética de los humanos, que todavía nos falta para muchos, para llegar a conocerlo bien, a hacer las cosas bien. Y yo creo que deberíamos, yo creo que estamos en un momento de transición en el que nosotros como personas pues tenemos que tomar muchas decisiones. Si el sistema de inteligencia artificial puede hacer cosas de manera autónoma, eso es un hecho, y en un futuro pues va a ser mucho más. Si le podemos meter en un cuerpo humanoide y ponerla a pasear por la calle y hacernos amigos o casarnos como hacen los japoneses con un robot con inteligencia artificial o sin cuerpo, con un holograma o ese tipo de cuestiones, pues que se puede, pues bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Pero la cuestión es si debemos, por dónde debemos encaminar la tecnología, si le debemos pues dejar de tomar esas decisiones autónomas o no. En algunas cuestiones sí que será bueno tomar esas decisiones autónomas porque pueden complementar muy bien la decisión del ser humano o no tienen ningún tipo de impacto negativo o lo pueden hacer mejor que nosotros, pero en otras pues puede ser muy perjudicial. La máquina no tiene, el sistema de inteligencia artificial no tiene un contexto, no tiene sentido común, aunque hay algunas personas que tampoco mucho, pero por eso sí que hay que, yo no generalizaría estas cosas nunca y desde luego pues no dejaría la toma de decisiones en cuestiones importantes al sistema de inteligencia artificial y yo no digo limitar la tecnología, hay que tener mucho cuidado. Desde Europa y eso tenemos que impulsar la inteligencia artificial, pero cuidando los diferentes casos de uso, viéndolos específicamente a cada uno de ellos y en función de ese análisis personalizado, pues tomar las decisiones como humanos pertinentes. Ahora, por ejemplo, otra de las cuestiones, aparte de la auditoría algorítmica, otra de las cuestiones que se plantea también aquí en España es pues una base de datos en la que metamos pues un registro de las acciones que van haciendo estos algoritmos de alto impacto de inteligencia artificial, de manera que tengamos un registro de cada uno de ellos para ver de que pues un control.
de esto se está haciendo también, bueno, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y así, de esa manera, pues mantengamos el control. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, el mundo es muy grande, tenemos opiniones para todos, hay países más abiertos que otros en este tipo de cuestiones, y si mantenemos, pues de alguna manera, el control, teniendo en cuenta pues, el potencial de esta tecnología, pues será bueno para nosotros, lo cual no significa limitar la tecnología, sino casos pues muy concretos y, desde luego, en temas de automatismos, como decía, de dejar al algoritmo la toma de decisiones. Pues si le dejamos al algoritmo la toma de decisiones y toma una decisión y se equivoca, o pues la responsabilidad, pues empezamos a hablar de lo que comentaba antes Richard, la responsabilidad de quién es, del algoritmo, del dueño del algoritmo, entonces, bueno, hablan de responsabilidad compartida, pero yo no le daría a algo inerte, por ahora al menos, esa capacidad para tomar decisiones, porque si no, si se le exige después la responsabilidad, pues entonces desde luego le tendremos que dar derechos. Yo quiero hacer una precisión. Realmente estamos hablando de inteligencia artificial todo el rato, refiriéndonos implícitamente a una serie de técnicas, pero hay otras técnicas. Existe la vieja aburrida inteligencia artificial que utiliza sistemas lógicos, donde ha habido 30, 40, 50 años de trabajos muy potentes y que está más implantado de lo que parece. Yo no sé cuántos en la sala conocen que la Administración Pública Española puede dictar actos administrativos de forma completamente automática. Desde el año 2007. Parece mentira, ¿verdad? En aquel momento la ley decía que el sistema de información debía estar adecuadamente programado. En 2015, con la nueva ley de régimen jurídico del sector público, esas cosas aburridas de los abogados que hacemos, resulta que se elimina esta frase para abrir la visión. Pero lo cierto es que España está lleno de procedimientos administrativos donde están tomando decisiones completamente automáticas, utilizando diversos tipos de técnicas. Gente como la agencia tributaria utiliza más las técnicas de análisis, ¿no? Técnicas analíticas y de inteligencia artificial basada en aprendizaje y en detección de patrones, por ejemplo, pues para saber a quién tiene, ¿no?, que enviar el inspector. Pero también son capaces de hacer una complementaria, por utilizar vocabulario, mediante un sistema de reglas. Claro, ¿esto qué significa? Significa, en realidad, aquí tenemos problemas más prácticos de lo que parece. En realidad, necesitamos que el agente, este programa que está haciendo esto, esté identificado. Eso significa que hemos tenido que crear una identidad digital de órgano administrativo que funciona sola, donde el titular del órgano puede que no esté, porque incluso puede estar cesado, y sin embargo la máquina continúa trabajando. Y hemos tenido que resolver un problema muy práctico también, que es que, claro, este programa tiene que firmar electrónicamente el documento, porque si no tiene valor legal. Claro, todo esto, que hace años que tenemos entre nosotros y no vemos, en realidad forma parte de este debate. Entonces, ahí es donde se ve un poco la conexión de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de tener estos controles. Tenemos también que ser capaces de diferenciar qué usos son más o menos peligrosos, como decía Richard al principio muy, muy correctamente, pero luego no queda más remedio que darle una identidad digital a la gente que actúa de forma autónoma. Sea programado, sea por aprendizaje, eso da igual, tiene que tener identidad. Y obviamente eso no implica necesariamente que tenga personalidad jurídica, alerta, puede tener identidad y no tener personalidad jurídica, que es el debate que estamos teniendo en CEN-CENELEC JT19, un grupo de trabajo 1. Oiga, un device, por ejemplo, un dispositivo o un objeto o una cosa, ¿no?, por la Internet de las cosas, asociada a una persona jurídica. Puede ser un agente autónomo que esté enviando información, ¿no?, porque estemos sensorizando ciudades enteras y nos interesa que esa información vea y se pone a procesar esa información para trabajarla y devolver un resultado. Todo eso ocurre de forma autónoma. Lo hacen agentes programados o agentes entrenados, bajo la responsabilidad de alguien, pero tiene que tener identidad y tiene que tener firma. En ese sentido, la normativa europea va muy a la cabeza. Cuando yo planteo estas cosas fuera del mundo, fuera de la Unión Europea, y les decimos que tenemos una cosa llamada sello electrónico que permita autenticar esa actuación, me dicen, pues aquí no lo tenemos, aquí tenemos la firma y la firma necesita un humano que vea y tome la decisión. Bueno, pues en España no, en España y en la Unión Europea en general estamos un poco más avanzados. Nosotros ya tenemos la posibilidad de legalizar la actuación completamente automatizada y no deberíamos perder la oportunidad de coger, ¿no?, las técnicas necesarias para hacerlo bien, que es lo que estáis comentando, con las técnicas que permiten autenticarlo bien y dar garantías jurídicas también. Y en eso yo creo que somos un país referente, pero a veces tengo la inquietud de que no estamos sabiendo ponerlo en valor.
Yo creo la diferencia, ¿no?, entre lo que llaman el good old-fashioned AI, ¿no?, que básicamente es conocimiento explícito, que al final es muy fácil de identificar, ¿no? O sea, tú puedes hacer tomar una decisión automática. De hecho, muchas decisiones de la devolución, ¿no?, de Hacienda eran automáticos, ¿no? Pero son reglas programadas por personas que está muy claro si algo falla, pues dónde está el fallo y quién es el responsable, ¿no? Es más bien sistemas deterministas, ¿no? Luego, con la inteligencia artificial hay un factor de que si tú tienes que reentrenar el modelo, ¿no?, y lo tienes que entrenar y luego testear y tienes que separar tu dataset en dos conjuntos, y esto es aleatorio. O sea, la próxima vez que lo entrenas, pues puede salir otra cosa. Sí. Entonces, ese factor de un error, ¿no?, que siempre y nunca son 100%, y si no son 100%, pues no hay manera de hacerlo 100%, no puedes añadir una regla. Entonces, yo creo que esta es la diferencia, ¿no?, entre la discusión. Si tomar una decisión de manera automática, autónoma por un sistema, o no. Obviamente, ya hay muchos sistemas que lo toman, pero están muy bien controlados. Por lo menos esperamos, ¿no? Esperamos, sí. Luego miras la bolsa, ¿no? La bolsa en todo el mundo, pues muchas bolsas están operadas por algoritmos, el 80%. Y ahí sí nadie sabe cómo funcionan. De todas formas, lo que comentas es cierto, pero yo quiero recordar que los sistemas de lógica monótona funcionan mejor que los de lógica no monótona. Y todo el derecho es un sistema de lógica no monótona. Lo cual significa que cuando hacemos esto y lo aplicamos a procedimiento administrativo, cuidado, porque hay espacios donde a veces la interpretación que hacemos del texto legal no es clara. Y, por tanto, ahí tenemos espacios también de incertidumbre. O sea, que en realidad yo creo que el problema es generalizable a una serie de propiedades deseables del sistema, de las cuales pues, se han comentado aquí muchas muy interesantes, ¿no? Y el factor ético creo que es importantísimo. Pero es verdad que es una foto global. O sea, al final tienes un agente más o menos programado, más o menos entrenado, con unos límites importantes, y efectivamente la representación del conocimiento es un problema importante que no tiene una buena resolución. Eso lo hemos visto cuando hemos hecho ontologías y hemos hecho diseños semánticos, por ejemplo, en proyectos de interoperabilidad en Europa. Que es otro temazo. Con quién, utilizando lógicas de descripción, que además son refutables, pues quién es capaz de decirme que Nacho es apoderado de esta empresa y que es capaz de hacer este tipo de trámite automáticamente. Es un problema de no fácil resolución. Pero tú coges todo esto y dices, vale, hay que tener metodologías para poner esto a funcionar y para gobernarlo. Pero luego, al final del día, va a haber un cacharrín, como me gusta a mí decir siempre, que va a estar funcionando bajo la responsabilidad de alguien mientras no le demos personalidad jurídica, que es el debate de los robots, que efectivamente está ongoing, ya veremos qué pasa. Y claro, aquí es donde hay que cerrar el círculo. O sea, al final no nos va a quedar más remedio que dotar de identidad digital a todos estos agentes. No nos va a quedar más remedio que dotar de identidad digital a todos los sensores que estamos desplegando, ¿no?, del IoT. Y no nos va a quedar más remedio que ser capaces de autenticar sus actos, aunque no sean actos jurídicos, excepto, por ejemplo, en el caso de la administración pública, así los puede hacer. Y ese debate hay que enfocarlo. Y, insisto, creo que España está bien posicionada para abordarlo porque hemos dado pasos que otros países no. Pero, bueno, a mí me gustaría que este tipo de foros de reflexión pudiera surgir grupos de trabajo, grupos de reflexión que fueran más allá de una ponencia o de una charla, que es estupendo y excelente, pero que hay mucho trabajo por hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es verdad que la teoría está muy bien, este tipo de cuestiones, estos debates está muy bien, pero hace falta muchísimas acciones por parte de los gobiernos, por parte de organizaciones y, bueno, yo creo que un cúmulo de todos para empezar a hacer acciones prácticas, porque esto ya está aquí, va a una velocidad de vértigo y hacemos acciones y las complementamos con estos debates o al final sí que acabamos dando derechos a los robots por encima de los y igual al siguiente foro que tenemos aquí sentado a un sistema de inteligencia artificial debatiendo con nosotros con el mismo derecho a tenerla. Puede ser. Y hablando de acciones, vamos a dar paso también a las preguntas del público, ¿no?, que quedan unos 15, 20 minutillos y no sé si alguien quiere intervenir, plantear alguna cuestión. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la existencia de agentes autónomos ya en el mundo
¿Hasta qué punto hay precedentes como, por ejemplo, pues que un perro, que es un sistema autónomo, actúa bajo responsabilidad del amo, o que determinados códigos, pues las armas o los coches tienen su identificación, pueden ser precedentes que nos puedan un poco aclarar cómo gestionar todas estas cuestiones de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que no lo veo un precedente claro en ese sentido. Por ejemplo, la acción que comentaba Richard del perro, que puede haber pues animales más inteligentes que otros, pero sabes más o menos hasta el límite que llegan. Nosotros realmente ahora mismo, más allá de lo que plantean las novelas de ciencia ficción, no sabemos hasta dónde puede llegar esta tecnología, y por lo que se prevé que pueda llegar, pues puede llegar a mucho. Por supuesto, puede llegar a tomar decisiones de manera autónoma. La inteligencia artificial general la plantean cada uno en un año diferente, pero que podría llegar, pues podría llegar por poder. Y realmente que el problema está en que no sabemos yo no pondría un precedente claro justo por eso, porque es que no sabemos hasta qué punto, si dejamos una autonomía a los sistemas de inteligencia artificial, puede llegar a superar a la singularidad tecnológica negativa, en el que pues al final se nos escapa el control, crea sus propios sistemas de inteligencia artificial mejorados y nos superan, y realmente el hombre acaba pues tomando unas decisiones pues no siendo al final el dueño de, bueno, yo creo que sí. El amo de yo creo que sí es algo que donde podemos aprender. Sí. Yo creo la complejidad está o sea, un perro está muy claro, el perro es tuyo y no puedes decir, si el perro hace mal, pues alguien lo ha construido, entonces no es mío, ¿no? O sea, si hablas de un coche autónomo o cualquier robot que hace cosas en el mundo real, pues si algo va mal y hay un daño, pues ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del propietario, quien lo ha comprado? ¿Es del quien lo ha vendido? ¿O es quien lo ha fabricado, ¿no? Y yo creo que ahí está, en la regulación de inteligencia artificial, están hablando es un operator, ¿no? Quien lo opera o quien lo vende o incluso quien lo construye, ¿no? Y ahí hay una pelea. O sea, a lo mejor van a hacer una responsabilidad compartida entre los tres, pero yo creo que ahí hay mucha discusión y es donde la relación, ¿no? O la analogía con un animal pues es distinto. Sí. Pero bueno, esto es... seguro que Nacho tiene una respuesta mucho más jurídica. Yo iba a decir que en general estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Obviamente no se parecen nada, pero es que son cuestiones diferentes. Es decir, una cosa es el debate desde la perspectiva casi de la responsabilidad industrial por la colocación en el mercado de un producto defectuoso, que es un enfoque pues que estamos viendo, y la otra realmente es simplemente el ser capaces de dar una respuesta jurídica a los daños que pueda generar el uso de esta tecnología por el actor que toque, que es son dos enfoques diferentes. Claro, aquí puede aparecer una corresponsabilidad. Lo que pasa es que, claro, eso va a depender del caso de uso, que es lo que decía yo ya antes. O sea, al final, por ejemplo, para mí es muy claro quién responde por las actuaciones que haga los órganos administrativos automatizados. Por supuesto, está en la Ley 40/2015, responde la Administración. Igual que si el acto lo hubiera hecho un agente humano, un órgano pues designado, que el titular humano del órgano administrativo, porque el órgano administrativo es una ficción legal que no existe. De hecho, las personas jurídicas no existen, son ficciones legales. Por lo tanto, en realidad, la idea de que no le podemos dar personalidad jurídica a cualquier tipo de objeto, pues no es real. De hecho, existen dos ríos en el mundo que tienen personalidad jurídica. Uno en Nueva Zelanda por ley y otro en Colombia por una construcción del Tribunal Constitucional. O sea que si un río puede tener personalidad jurídica y luego tiene un stewardship o un responsable que lo administra, pero porque ha sido reconocido como ser vivo, bueno, no creo que tampoco hubiera un gran problema en hacer esto en otros ámbitos. Lo que pasa es que, claro, la realidad es compleja. Esto al final es una tecnología, hay cosas que nos preocupan y nos asustan porque queremos que esta tecnología no se desmadre y ese es un tipo de debate. Hay otro tipo de debate que es que si yo cuando me compro un coche autónomo y ese coche autónomo toma la decisión de matar a alguien en vez de para salvar mi vida, pues qué grado de responsabilidad tiene el fabricante o qué grado de responsabilidad tengo yo, por el grado de control efectivo que yo puedo tener sobre las decisiones que toma este producto que yo he comprado. Y otro debate completamente diferente es cuando lo utilicemos en entornos muy concretos donde haya una legislación específica. Entonces, yo no creo que vaya a haber una única respuesta jurídica a este problema. Lo que sí creo es que al final
vamos a tener que identificar quién actúa, vamos a tener que ver quién tiene el control o la propiedad sobre ese objeto, y a partir de aquí seguramente nuestros colegas del Common Law pues lo tendrán más fácil para construir soluciones. En los del derecho continental lo tendremos más difícil porque tendremos que entender cuál es el caso para regularlo previamente. Pero bueno, eso ya es otro debate diferente. Bueno, nos quedan un par de minutillos. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no, la chica que está detrás, si no, también. Pues esas dos y acabamos. Hola, me gustaría preguntar por el tema de la autorregulación que ha comentado Idoia, porque es verdad que está conviviendo con esta propuesta de autorregulación. Escuchamos muy bajo. Sí, perdón, es verdad que está conviviendo con esta propuesta de la Comisión Europea para regular la inteligencia artificial. Entonces, lo que me gustaría saber es si pensáis que estas propuestas de autorregulación y códigos éticos son simplemente una situación transitoria hasta que se consiga una regulación de la inteligencia artificial, o si realmente es un modelo que puede convivir en el tiempo. Me refiero, si pueden coexistir a la vez una regulación de la inteligencia artificial y estos códigos éticos. Y aprovechando también que está Richard en la mesa, no sé si tiene alguna experiencia directa con estos códigos por parte de organizaciones privadas. ¿Refieres a la coexistencia de regulación con los códigos éticos? Eso es. Es que se oía regular. No, yo por supuesto, claro, es que es un hecho, o sea, tienen que convivir. Por lo que he comentado antes, y de hecho es que tienen que coexistir y se complementan. Y de hecho ahora, por ejemplo, estamos nosotros, por ponerte un caso práctico sobre ese tipo de cuestiones, nosotros en Odiseya estamos haciendo, para que te sirva más o menos de explicación, unas guías éticas sectoriales en el uso responsable de la inteligencia artificial, que es la iniciativa guía de Odiseya. Y son sectoriales, aplicadas a casos de uso concretos, por ejemplo, en un hospital. Entonces, vamos a ver qué casos de uso concretos se están dando en la actualidad, no en el futuro, que puede pasar dentro de 2 años, lo que sea. Vamos a ver qué casos concretos se están aplicando, está viendo. En función de eso, vamos a ver las especificaciones éticas que requiere el sector, incluso el sector. Estoy hablando ya de entrar en particularidades, porque quizá no es lo mismo el sector sanitario, quizá no, obviamente no es lo mismo que el de los jueces, que tiene peculiaridades que hay que tener especial atención, u otro tipo de sectores, o el aeronáutico, o el de las telecomunicaciones. Aquí, entonces, vistas esas peculiaridades, estamos poniendo en balance esas peculiaridades éticas con la legislación específica que ya existe, primero, para, por ejemplo, el GDPR, la General Data Protection Regulation, y otro tipo de legislaciones. Esto no es lo único, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, que como sabéis también pues, requiere pues, temas de privacidad, todo eso para el manejo de los datos personales y todas esas cosas, eso ya está regulado, eso ya existe. Entonces, esto realmente, muchas cuestiones, esto es una sobreregulación lo que nos va a venir. Entonces, viene a tapar ciertos huecos y, por otro, sobreregulación. Entonces, estamos aquí con estas guías, lo que hacemos es poner el frente ético por un lado, las particularidades éticas del sector, por otro, la legislación ya existente y, por otro, la regulación que va a venir. Y entonces ahí hacemos un planteamiento ético, una guía práctica, el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector, por ejemplo, de salud o en el sector de telecomunicaciones o sectores específicos, y ahí ya le dotamos herramientas para hacerlo práctico y para hacerlo usable. Como veis, es un cúmulo y es una coexistencia necesaria en el momento actual. ¿Y tu experiencia, Richard, algo que puedas contar? A ver, yo creo que con el incremento del uso de esa tecnología, cada vez hay más regulación que justamente intenta regular la ética, ¿no? O sea, el intento de la Comisión Europea se basa en el grupo, ¿no?, de expertos que ha hecho unas guías éticas de inteligencia artificial, y eso se lo están ahora convirtiendo en una regulación. Entonces yo creo que obviamente se tiene que ser consistentes, ¿no? Lo que sí es verdad que la ética no es igual en todo el mundo. Y obviamente puede haber discrepancias, ¿no? O sea, lo que está haciendo en China, pues aquí no lo consideramos ético y estamos intentando prohibirlo, ¿no?
Entonces yo creo que sí tienen mucho que ver el uno con el otro, y lo que comenta Idoia también. O sea, cada vez hay más organizaciones que, independientemente de una regulación, pues se preocupan, ¿no?, para el uso responsable de esas tecnologías y ponen en marcha sistemas voluntarios de códigos éticos y su implementación, que en cierto punto se parece mucho, ¿no?, a los requisitos obligatorios que aplican a los casos de uso de alto riesgo. Entonces, a no ser que haces un salto muy grande de una región a otra región muy lejano, dentro de un contexto son consistentes, o por lo menos si no lo son, hay un problema gordo. Y la última pregunta que tenía el caballero, no sé si quiere... No estábamos la licencia. Dado que se ha mencionado el tema de la singularidad, me gustaría saber si hay alguna opinión o visión sobre el tema en cuanto a marcos temporales o factibilidad, etcétera. Solo eso. Gracias. Vale. En mi opinión, quien se atreva a poner el año de esa singularidad tecnológica se lo está inventando, porque realmente no sabemos si va a llegar y si llega, pues no sabemos cuándo va a llegar. A lo mejor llega dentro de 10 años. Es que hay personas que la ponen en el 2050, 2049, perdón, otros en el 2070 o más allá. Otros dicen que no va a llegar. En mi opinión, la singularidad podría llegar y no tendría por qué ser negativa. Podríamos llegar a una coexistencia positiva, y eso dependerá de... O sea, no veo el concepto de singularidad como un concepto que tiene que ser negativo sí o sí. Pues que podría llegar, puede llegar. Que tiene que ser mala, yo creo que no tiene por qué, y de eso depende de las decisiones que tomemos ahora como humanos, de cómo guiemos esa tecnología, cómo aprendemos a, entre comillas, convivir, cómo la empezamos a usar, cómo la usemos, para qué la usamos y de qué manera lo controlamos. Yo, sinceramente, creo que el concepto de singularidad sí que acabará llegando, pero es una opinión, porque eso es una opinión, pero depende de las acciones que tomemos ahora, acciones de esas que las hemos repetido en la mesa, no tanto debate y más acción en este tipo de cuestiones, pues posiblemente la singularidad no sea tan negativa para la humanidad, pues nos ayuda a mejorar, incluso a nosotros, a hacernos más humanos. Hay un libro, ¿no?, que se llama Architects of AI, donde entrevistan a 25 gurús de inteligencia artificial y hacen esa pregunta, ¿no? Y como dice Idoia, va entre Elon Musk, ¿no?, es el primero, de 2039, hasta 300 años. Pero yo creo que no hay ninguno que dice que no, ¿no? Que a mí también me preocupa. Yo estoy totalmente de acuerdo que es una opinión, nadie puede saber, ¿no? Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial de hoy reconoce patrones, pero si reconoce un gato, no sabe que está reconociendo un gato, o sea, no sabe lo que está, realmente no tiene conciencia, ¿no?, sobre lo que está haciendo, no tiene sentido común, no sabe razonar, no tiene conciencia, ni conciencia. Y, o sea, faltan muchas cosas en la inteligencia artificial de hoy. Pero yo no diría que es posible, ¿no?, yo diría que no es imposible, ¿no?, porque hay un ser, ¿no?, que es muy inteligente y que somos nosotros, y venimos de la nada, ¿no?, de hace, no sé, miles de millones de años, pero aquí estamos. Y si si es negativo o no, pues no sé, o sea, hemos creado mucha miseria, ¿no?, en el mundo, nosotros los humanos, y hay mucha gente mala, ¿no?, que quieren hacer mal. Entonces, pues tampoco sé si, a lo mejor ya estamos, ¿no?, con la singularidad de nosotros mismos. Entonces es totalmente opinión, ¿no?, pero sí es una cuestión muy filosófica y súper interesante. Nacho, para concluir. Bueno, yo no me atrevería a opinar, desde luego, sobre este tema. Creo que, de todas formas, hablamos de algo que tiene mucho de constructo social, es decir, la gente está esperando reconocer algo que pasa utilizando sus propias categorías intelectuales, ¿no?, y emocionales, y bueno, igual resulta que lo que pasa es diferente a lo que esperamos reconocer que pase. Entonces, ese es un debate que se tiene que tener. Pero bueno, yo opino un poco lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que al final
La tecnología tiene mucho recorrido. Se llegue a algo reconocible como singularidad o no, que es un debate en sí mismo de construcción del concepto, van a pasar cosas, y lo que sí que es cierto es que hay riesgos en esta tecnología que se tienen que mitigar, hay oportunidades que se tienen que aprovechar, y todo esto se tiene que reconducir pues, desde la perspectiva ética, efectivamente, pero también jurídica. De hecho, los sistemas jurídicos de derecho público están modelados siguiendo los grandes sistemas de ética que existen en el mundo. El derecho continental es más propio de la ética cristiana, católica, donde se centraliza el poder y se desapodera al ciudadano. La ética protestante, por ejemplo, y calvinista, pues ha llevado al modelo, un modelo de derecho anglosajón diferente al nuestro, y luego todavía tenemos por ahí el derecho de los países islámicos, que no se parecen nada. En Asia, como han copiado los códigos civiles nuestros, pues se parecen más a nosotros. Pero de alguna forma está claro que esto tenemos que canalizarlo jurídicamente, porque la sociedad necesita constructos jurídicos que hagan que esto funcione. Por lo tanto, habrá constructos orientados a controlar, otros orientados a fomentar, otros orientados a ver quién responde, y en definitiva pues lo canalizaremos como cualquier otra tecnología. Llegue una singularidad u otra, porque insisto que ese concepto está por construir, en mi opinión. Bueno, muchas gracias, Nacho, y bueno, muchas gracias a todos por escuchar tan atentamente y por vuestras preguntas. También a los ponentes, por supuesto. Si os ha interesado y no les seguís en Twitter, yo os recomiendo mucho buscarles y seguirles, porque comparten siempre pues, artículos o opiniones muy interesantes. La verdad es que amplían mucho las perspectivas, y bueno, creo que con nosotros ya termina la sesión de hoy, así que pues hasta mañana a todos, y espero que mañana también disfrutéis de la opinión del resto de expertos sobre también temas muy interesantes. Gracias. Muchas gracias.